Ernesto me pasó la distribución que han hecho de los cursillos. Y a ver si están presentes o si hay algún error. Tengo a los alumnos Alonso, Apaza, Aquino, Arroyo y Barzola encargados de este cursillo. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ya están presentes los 5? Falta una compañera, doctora. Un momento. Ya. A ver, Alonso es Carlos Alonso, ¿no? Apaza también es Carlos. Sí, doctora. Sí, estamos los dos. Aquino Sí, doctora. es Los dos estamos presentes. Elsie, ya. Aquino es Elsie, Arroyo es Ángela y Barzola es Marilyn. Sí, doctora, buenas tardes. Correcto. ¿Cómo se han distribuido? A ver, por ejemplo, Carlos Alonso, ¿qué parte vas a desarrollar tú? Bueno, lo que me toca a mí es la parte del enfoque diagnóstico de la dispepsia. De dispepsia. Sí. Ya. Carlos Apaza. Bueno, doctora, por mi parte será tratamiento justamente de la dispepsia, de este segundo tema. Tratamiento de la dispepsia. Ok. Elsie Aquino, ¿qué parte le corresponde? La primera parte del dolor abdominal, doctora, más que nada parte semiológica y sus definiciones, ¿no? De dolor abdominal. Ok. Ángela Arroyo. Sí, doctora. A mí me tocaría hacer las diferencias del diagnósticos diferenciales de dolor abdominal. De dolor abdominal. Ok. Y Marilyn Barzola, ¿qué le han asignado? La definición de dispepsia y también ¿cómo se llama? Dispepsia funcional, orgánica, hablar sobre la fisiopatología y los criterios de Roma. Ok. Entonces, bueno, como dispepsia, me imagino que es un poquito más largo. Empezamos primero con dolor abdominal. Elsie Aquino y Ángela Arroyo ya están, ¿no es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces vamos a empezar. Vamos a tener más o menos una hora, de repente 1 hora y media, porque creo que a las 7, 7:30 creo que han quedado Ernesto con el doctor Chávez. Sí, doctora, bueno, lo pasamos a las 8. Lo han pasado a las 8 por si acaso. Ok, por si demoramos un poquito. Entonces, la idea de los cursillos, a diferencia del año pasado en que la dictaba el profesor, es que ahora ustedes se distribuyan el tema, revisen el tema. Algunos alumnos asignados sean los encargados de exponer el tema, pero la idea es que todos lean para que puedan aprovechar un poco mejor y hacer sus preguntas. Es como si estuvieran ustedes en un congreso médico. Entonces, en un congreso médico hay un moderador, que en este caso voy a ser yo, que uno le va presentando, va dando paso a cada expositor. El expositor pregunta. Como son 2 temas, vamos a esperar que expongan los 2 expositores, por ejemplo, del primer tema. Al final de eso hacemos una rondita de preguntas. La idea es que los participantes, o sea, el resto de sus compañeros, hagan algunas preguntas o puedan hacer algún aporte a sus compañeros, porque este es un ejercicio para ustedes. Si hubiera algún punto que no les queda claro o hay alguna duda, qué sé yo les voy a ayudar con la respuesta o la resolución de la pregunta. ¿Ya? Tratemos de que sea algo ágil. Se trata de que todos aprendan, no se trata de fastidiar ni de burlarse ni nada, sino que todos aprendamos un poquito. Ustedes aprenden a exponer, aprenden a desenvolverse, aprenden a resolver una pregunta, aprenden a hacer una pregunta también. Y es un ejercicio. Entonces, de acuerdo a lo programado, vamos a iniciar este primer cursillo del capítulo de gastroenterología. Ya me imagino que las palabras de bienvenidas al curso se las va a dar el doctor Chávez, que es el encargado coordinador del capítulo. Conmigo van a hacer también sus prácticas hospitalarias. Soy la doctora Rosario Mayorga. Ya actualmente estamos ya viendo, creo que 2 grupitos o 3 grupitos ya han pasado por ahí por el servicio. Entonces, el primer tema del cursillo es acerca del dolor abdominal. Como ustedes saben, el dolor abdominal es uno de los problemas más frecuentes en gastroenterología. Tal vez sea más frecuente en el área de emergencia, ya que el dolor abdominal muchas veces puede asustar a un paciente, lo puede agarrar por sorpresa
y es un enfoque que tiene que tener claro sobre todo el médico que va a atender de primera mano en la emergencia al paciente. Y eso van a hacer ustedes en su primera etapa de formación cuando sean internos. Incluso si hacen externados, ¿no? Siempre lo primero que va a llegar a la emergencia es un dolor abdominal. No va a haber un día que no tengan un episodio de dolor abdominal y tienen que aprender a enfocar el cuadro, ¿ok? Entonces vamos a darle la presentación primero. ¿Sería Elsie Aquino la que va a empezar? Sí, doctora. Muy bien, entonces Elsie Aquino, a ver, comparte tu pantalla, prestamos Sí, atención. Mi compañero se quiere presentar. Yo voy a compartir, doctora. Carlos Zapasa, ¿sí? Ya. Muy bien, ¿Se puede visualizar? correcto. Sí. Sí, pero ponle en modo presentación para poder verlos bien todos. Sí, está cargando. Ya, correcto. Otra cosita, ¿han calculado más o menos el tiempo que van a demorar en su presentación? Por ejemplo, Elsie, ¿has calculado cuántos minutos te va a tomar esta presentación? De 10 a 15 minutos, doctora. Es un Ya. poquito largo. Está bien, 10 a 15 minutos yo creo que está adecuado. Ok, entonces me muteo, escuchamos la presentación y avancemos. Bienvenida, Elsie Aquino. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a empezar con el primer cursillo, con la primera parte, ¿no? Que va a ser lo que es el dolor abdominal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como primera parte y modo de introducción, como la doctora ya lo dijo, tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es el dolor abdominal? El dolor abdominal, pues, va a ser una sensación no placentera asociada, ¿no? A una parte específica del cuerpo. Esta puede verse a diversos factores, ¿no? Como tanto a una peritonitis, a una pancreatitis o una gastritis, ¿no? Entonces, como lo dijo la doctora, el dolor abdominal va a ser, pues, un motivo de frecuencia de consulta, ¿no? Y va a comprender entre el 5 al 10% de visita a emergencias, y de este porcentaje, entre el 30 y 40, pues lo que hace es que carece de un origen etiológico, ¿no? Demostrado, ¿no? Siguiente positivo. Bueno, para empezar, tenemos que dividir, ¿no? Lo que es el dolor abdominal en dolor abdominal agudo y crónico, ¿no? Según su tiempo. Tiene varias divisiones también ese dolor abdominal. Empezando por el dolor abdominal agudo, que viene a ser, pues, que tiene un inicio más súbito, tiene una duración, ¿no? Entre horas a días, ¿no? En este caso 7, una semana. Lo que es característico de este dolor, el agudo, es que puede ser, pues, un signo, ¿no? De una condición que es potencialmente grave, ¿no? Incluso puede ser, pues, quirúrgico, ¿no? Y esto, pues, es más probable, pues, que se requiera, ¿no? De una hospitalización o también de estudios urgentes, ¿no? En cambio, el dolor abdominal crónico va a ser aquel dolor en el cual, pues, tiene, pues, entre un lapso de tiempo, ¿no? Entre semanas a meses de duración, ¿no? En este caso, pues, mayor de 4 semanas, ¿no? Esta, pues, suele estar asociada, ¿no? A lo que son los trastornos funcionales, en este caso como una dispepsia funcional o también como un síndrome del intestino irritable, ¿no? O también puede estar asociado a enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, dentro de esta parte podemos ver que el tiempo de evolución, ¿no? Nos orienta, ¿no? hacia si este dolor abdominal puede ser de una causa funcional o estructural, o también si necesita, ¿no? Cirugía, ¿no? Puede ser algo quirúrgico, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, como ya empezamos a saber lo que es el dolor abdominal, tenemos que saber cuál es la fisiopatología, ¿no? Del dolor. Entonces, ¿qué es el dolor? El dolor, pues, va a ser una sensación, ¿no? Desagradable que se produce, ¿no? Cuando se estimulan las fibras nerviosas por un daño, inflamación o por una distensión o irritación, ¿no? Del tejido. En otras palabras, esto va a actuar como un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a transmitir este dolor? Este dolor se transmite, ¿no? A través de 3 procesos, ¿no? 3 niveles, como se observa en la imagen. El primer nivel, que va a ser el nivel periférico; el segundo nivel como el nivel medular; y el tercero como el nivel encefálico, ¿no? En el primer nivel, lo que va a pasar es que aquí va a haber ya, cuando hay una lesión, ¿no?
como en este caso podría ser pues una úlcera gástrica o una apendicitis, ¿no? Lo que va a pasar es que se van a liberar sustancias químicas, como en este caso la histamina o las prostaglandinas, ¿no? Que lo que va a hacer es que van a estimular acá los nociceptores, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que estos nociceptores, ¿no? Que se encuentran en la piel, en los músculos, y en las vísceras y en los órganos, lo que hace es que este estímulo lo que hace es viajar, ¿no? A través de las fibras nerviosas periféricas hacia la médula espinal, ¿no? Y aquí es lo que llega, ¿no? A lo que es el nivel medular. Entonces, estas fibras sensoriales lo que hace es que llegan al cuerpo posterior de la médula espinal, y es ahí pues donde hace la sinapsis, ¿no? Con las neuronas de segundo orden, que lo que hace es que cruzan, ¿no? Al lado opuesto de la médula y pues ascienden por el tracto espinotalámico. Entonces, lo que se pasa ya pues es al nivel 3, ¿no? Lo que es el nivel encefálico. En acá vemos, ¿no? Que que las neuronas, ¿no? Del tracto espinotalámico llegan al tálamo y luego a la corteza cerebral, ¿no? Especialmente a la área somatosensorial. Entonces, lo que hace es que aquí se percibe, ¿no? Y se interpreta el dolor según su localización, su intensidad, su tipo y su componente emocional, ¿no? Entonces, en resumen, que hemos visto que en el primer nivel lo que se hace es que se activan los receptores del dolor. En el medular lo que hace es que las señales suben por la médula espinal al cerebro, y en el encefálico se activan, ¿no? Los receptores del dolor. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro de la fisiopatología del dolor, podemos ver, ¿no? Que el dolor lo podemos dividir en 3 partes, ¿no? Un dolor visceral, un dolor somático y un dolor referido. El dolor visceral va a ser aquel pues, que se va a originar en los órganos abdominales, en este caso las vísceras huecas o las sólidas, ¿no? Este dolor tiende a ser más difuso, más localizado, de tipo cólico o sordo, ¿no? Y pues a menudo se acompaña de síntomas vegetativos, náuseas, sudoración, ¿no? Un ejemplo, una dispepsia. En cambio, en el dolor somático, lo que hace es que se orienta, más que nada que se origina, ¿no? En el peritoneo parietal, a lo contrario, ¿no? Del dolor visceral, ¿no? Y en acá este dolor es característico por ser más intenso, localizado, y se agrava, ¿no? Con el movimiento, la tos o a la palpación, ¿no? En el caso de una peritonitis, por ejemplo. En cambio, en el dolor periférico, esta pues surge, ¿no? En estructuras viscerales, y pues lo que hace es que se percibe, ¿no? A distancia del órgano afectado, esta pues debido a la convergencia de las vías nerviosas, ¿no? En este caso, pues podemos ver que el dolor de hombro en irradiación, ¿no? Diafragmática, con irritación diafragmática, y lo que nos da pues una colecistitis, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de todo esto debemos conocer el enfoque inicial del dolor abdominal, ¿no? Que va a ser la anamnesis, que es un factor elemental, ¿no? Para lo que es un diagnóstico preciso, para llegar pues a un buen diagnóstico. En este caso debemos conocer pues la edad, ¿no? La edad del paciente es muy importante, ya que en jóvenes es muy distinto una patología que se presenta en jóvenes como en adultos, ¿no? Por ejemplo, en los jóvenes es más característico que vengan a consulta, ¿no? Por presentar una apendicitis, una adenitis mesentérica o por un dolor abdominal inespecífico, ¿no? Pero ya en lo que son los adultos mayores, estos tienden a ser más característicos por venir con una diverticulitis, por una isquemia mesentérica o enfermedades torácicas, ¿no? Con dolor abdominal. En el sexo también es importante porque van a haber patologías que van a distinguirlos, ¿no? Como es en el caso de la mujer, que podría presentarse por un embarazo ectópico o por los quistes anexiales, ¿no? Y también los antecedentes es otra parte elemental, ya que podemos ver que se puede presentar, ¿no? Como factores de riesgo como el alcoholismo, que pueden presentarse, ¿no? Debido a una pancreatitis o una úlcera péptica, ¿no? En cuanto a lo que es los factores hereditarios, ¿no? Podría ser por una porfiria o por una fiebre mediterránea familiar, ¿no? O también lo que es por el consumo de AINES, ¿no? Que podría ser debido a una úlcera perforada o por las cirugías abdominales previas, ¿no? Que se puede presentar por las bridas, ¿no? En este caso, una obstrucción intestinal. Entonces,
Dentro de todo esto en la anamnesis, lo que podemos hacer también es nos podemos ayudar de una memotecnia, ¿no? Como ya todos lo conocen, el Alicia, que es, claro, para llevar un orden claro en lo que es preguntar, ¿no? Para la semiología del dolor, en otras palabras. Vamos a empezar por lo que es la aparición, ¿no? En cuanto a la aparición, puede hacer, pues, la de aparición, la de localización, de intensidad, de característica, ¿no? De irradiación y de atenuantes, ¿no? En primer lugar, vamos a ver lo que es la aparición. En la aparición, el dolor puede ser brusco o súbito, o puede ser rápidamente progresivo o lentamente progresivo, ¿no? Y estos tipos de apariciones se van a caracterizar por distintas patologías, como es en el caso del brusco súbito, como una perforación de úlcera o una ruptura de aórtica, ¿no? Una torsión ovárica o una torsión testicular, o también en el caso de una ruptura de embarazo ectópico. Ahora, en el caso de que sea una aparición rápidamente progresiva, esta se va a deber a una perforación de víscera hueca o una obstrucción intestinal alta, ¿no? A diferencia de la lentamente progresiva, que aquí se presenta lo que es la obstrucción intestinal baja, ¿no? O también una apendicitis o una diverticulitis. Siguiente diapositiva. Bueno, otra parte es la localización, que también es importante, ¿no? Algunos esta localización lo clasifican, ¿no? Por regiones y otros por cuadrantes. En cuanto a los cuadrantes, podemos ver, ¿no? Los 4 cuadrantes clásicos, que son el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Y también en las regiones, ¿no? Que son las 9 regiones que ya todos conocemos: el hipocondrio derecho, izquierdo, el flanco derecho, izquierdo, la fosa ilíaca derecha, izquierda, el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio, ¿no? Que dentro de estos 9 cuadrantes, pues se van a encontrar distintos órganos, lo que nos va a ayudar a la localización. En este caso, se le pide, ¿no? Al paciente que señale con un dedo dónde le duele para nosotros orientarnos, ¿no? Con esta clasificación. Esta clasificación, mi compañero lo va a explicar a detalle más en la siguiente, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, otra parte viene a ser la irradiación. En cuanto a la irradiación, vamos a ver que el dolor se puede irradiar, ¿no? hacia otra parte del cuerpo. En este caso, vamos a ver lo que es el dolor biliar, que se va encontrando, que se va, ¿no? De lo que es el hipocondrio derecho a la escápula derecha, ¿no? En cuanto al dolor pancreático, que es característico, ¿no? De la zona periumbilical, lo que es el hipocondrio izquierdo. Y este dolor se caracteriza, ¿no? Por ser un dolor en cinturón, ¿no? Que también lo podrían sacar, ¿no? Otro dolor es el dolor aórtico, que va, ¿no? de la zona sacra y hacia la raíz de los músculos, ¿no? Y el dolor urológico al hipogastrio y la zona anorrectal o los iogenitales externos, ¿no? En cuanto a las características del dolor, el dolor puede ser de distintos tipos, ¿no? Como ya todos conocemos, vamos a recordar, ¿no? Y que también este tipo de dolor nos puede orientar a patologías distintas, ¿no? En cuanto a esto, vamos a ver el tipo de dolor, ¿no? El tipo de dolor opresivo, ¿no? Constrictivo, que es más que nada una sensación de presión o de presión profunda, ¿no? Pesadez o sofoco en el pecho, ¿no? Que es más característico en una angina de pecho, ¿no? El dolor urente, que es el dolor ardiente, intenso y corrosivo, ¿no? Que es propio de una úlcera péptica, una esofagitis, una gastritis, un reflujo gastroesofágico, ¿no? El dolor cólico, que es más intermitente, agudo y espasmódico, ¿no? Que característico de un cólico intestinal, biliar, ureteral, ¿no? Y lo que es el dolor sordo, que va a ser, pues, es el dolor, pues, más tenue, un vago, y siempre es constante, pero no es muy intenso, ¿no? Siempre está ahí, es propio, ¿no? De una neoplasia, ¿no? En este caso podría ser un cáncer gástrico, ¿no? Y también vamos a ver lo que es el dolor pulsátil, ¿no? Este dolor pulsátil es un tipo de dolor que va y viene con cada pulso. O sea, ¿qué quiere decir? Que se siente, ¿no? El dolor con los latidos o las pulsaciones, ¿no? Como si estuviera siguiendo, ¿no? Lo que es el ritmo del corazón. Esto va a ser más que nada propio de patologías, ¿no? Que como es los abscesos, ¿no? En cuanto al dolor desgarrante, va a ser más un dolor severo y lancinante, ¿no?
Este es propio de un aneurisma aórtico roto, ¿no? Y el dolor errante, que es aquel que se mueve de un lugar a otro, por decirlo, ¿no? Es que se puede sentir en diferentes áreas y en diferentes momentos, ¿no? Este es propio, ¿no? De lo que es un colon irritable, ¿no? Y también conocemos el tipo de dolor, el de hambre, ¿no? Que va a ser aquel que se describe más que nada, ¿no? Como un vacío o espunzante o como retortijones, ¿no? Que es propio de una úlcera duodenal. Siguiente diapositiva. Entonces, también vamos a ver el dolor según la intensidad, que nos va a ayudar a llegar hacia un diagnóstico, ¿no? Si el dolor es muy intenso, si el dolor es moderado, ¿no? Si el dolor es intenso, podría ser propio de una irritación peritoneal o por una isquemia intestinal, ¿no? Y si es moderado, podría ser por un proceso inflamatorio o también inflamatorio localizado, ¿no? Entonces, también vemos, ¿no? Que el dolor los atenuantes, ¿no? Que se puede aumentar o disminuir con algo. Aquí vemos que hay algunos dolores que se alivian, ¿no? Con algunas, como con el reposo, con la posición que uno está, ¿no? Con la alimentación o con el vómito, ¿no? Y hay otros que se agravan, ¿no? Entonces, algún ejemplo, ¿no? Como lo es en el reposo, podría ser por cuadros inflamatorios intraabdominales, ¿no? O por la posición sentada, ¿no? Como es en el páncreas, o en este caso, ¿no? Por la alimentación, que es algo característico en la úlcera péptica, ¿no? O por el vómito también, ¿no? Que es puede ser una obstrucción intestinal o por un cáncer, una neoplasia. Entonces también vemos los que agravan, ¿no? Hay otros que se agravan al movimiento, como son los focos inflamatorios intraabdominales, otros que se agravan a la inspiración, ¿no? Como una colecistitis aguda, y otros a la alimentación, ¿no? En este caso, una obstrucción intestinal o una pancreatitis, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, para terminar esta parte, vamos a ver que también podemos clasificar al dolor, ¿no? Según su frecuencia y su duración y también su asociación con otros síntomas, ¿no? En cuanto a la frecuencia y la duración, podemos ver si el dolor es constante o intermitente, ¿no? O sea, que si el dolor es continuo y de la misma intensidad constante, intermitente, con intervalos, ¿no? Sin dolor o con periodos cortos, ¿no? De exacerbaciones de gran intensidad. En lo constante es propio, ¿no? De una pancreatitis crónica, una colecistitis, una inflamación del peritoneo parietal o unas neoplasias o una apendicitis, ¿no? En cuanto al dolor intermitente, podemos ver acá una isquemia intestinal, a un síndrome del intestino irritable, a una úlcera péptica o también lo que son los cólicos intestinales, ¿no? En cuanto a asociación con otros síntomas, podemos ver que se le puede asociar, ¿no? Si el paciente presenta lo que son náuseas y vómitos, podría estar asociado, ¿no? Lo que es a una colecistitis, a una pancreatitis, ¿no? Pero también la pérdida de peso es importante, ¿no? Ya que el paciente se presenta con pérdida de peso sin razón aparente, podemos pensar que es una neoplasia, ¿no? En este caso una neoplasia maligna. O también por el producto de una ictericia, ¿no? Que también puede ser un problema hepático, un problema biliar, ¿no? O por los escalofríos, ¿no? Una peritonitis, una colongitis, ¿no? O en el caso de las diarreas, ¿no? Que podría tratarse de una isquemia mesentérica, otra pseudoobstrucción intestinal, ¿no? O también con los síntomas miccionales, ¿no? Que puede ser característico, ¿no? De un cólico renoureteral o una pilonefritis, ¿no? Que también se puede asociar, ¿no? O con el estreñimiento, ¿no? Que puede ser producto de una obstrucción intestinal, ¿no? En este caso. Siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto a la evaluación física, vamos a ver que, como ya sabemos, se encuentran 4, ¿no? La inspección, la auscultación, la percusión y la palpación, ¿no? ¿Por qué recalcarlo? Porque la mayor parte de lo que es, como yo le dije, el diagnóstico de lo que es el dolor abdominal o de una patología gastrointestinal se basa más que nada en lo que es en la anamnesis y en la exploración física, ¿no? Ahora, en cuanto a la exploración física, vamos a ver a la inspección, ¿no? En la inspección se ve la actitud del paciente, ¿no? Si en este caso el paciente está inquieto, te podría deberse porque presenta, ¿no? Estos cólicos, ¿no? Que se mueve,
o estar inmóvil, ¿no? Debido a una irritación peritoneal, ¿no? En el caso del paciente que no quiere que ni lo toquen, ¿no? También podemos buscar algunas cicatrices o algunas cirugías previas que haya tenido, ¿no? O la forma del abdomen, si en este caso puede ser globoso, asítico, ¿no? Excavado. O también en la exploración de orificios herniarios, ¿no? A la auscultación podemos ver los ruidos metálicos, que es característico, ¿no? De una obstrucción intestinal en fase inicial, o los ruidos hidroaéreos que no están presentes, ¿no? Que es característico en un hilio paralítico u una obstrucción intestinal, ¿no? Y en el caso también si se encuentra un soplo de aorta, ¿no? Que puede ser una patología vascular, ¿no? En cuanto a la percusión, vamos a ver que si es timpánico generalizado nos indica que hay gas, pero si hay presencia de matidez, nos podría orientar a lo que es una visceromegalia o una citis, ¿no? En cuanto a la palpación, esta puede verse a dos, ¿no? La palpación superficial y la palpación profunda. A la palpación superficial nos podría indicar si hay una irritación peritoneal debido a una rigidez abdominal o también llamado, ¿no? El abdomen en tabla, ¿no? Y aquí vemos el signo característico, el de Bloomberg, ¿no? También a la palpación profunda, que esta pues lo que hace es que nos va a definir masas, ¿no? Si hay visceromegalias y y localiza mejor el dolor, ¿no? Acá vemos el signo característico, el de Murphy, ¿no? Siguiente positivo, ya para terminar. Bueno, acá vemos algunas imágenes características, ¿no? La primera imagen que es el signo de Bloomberg, ¿no? El que va a ser pues el aumento del dolor al soltar bruscamente, ¿no? Tras atraparse en lo que es la pared abdominal, ¿no? Y también en la segunda imagen de abajo vemos, ¿no? Lo que es el signo de Murphy, para que lo recuerden. El del costado, lo que son las piernas, ¿no? El muslo, ¿no? Flexionado, que va a ser el signo del obturador. La de abajo, que va a ser el signo, que la maniobra, ¿no? Del popso ciliaco, que son característicos, ¿no? En el caso de una apendicitis, ¿no? Y también lo que es la maniobra de Robsinski, ¿no? Que es la tercera, ¿no? Que también es para lo que es una apendicitis, ¿no? Y también lo que es el signo de Dumpy, ¿no? El de Dumpy positivo, que es cuando, es algo muy importante también, ¿no? Que es cuando el paciente pues se tapa la boca y tose, ¿no? Y ello lo que ocasiona es un dolor, ¿no? Lo que es en el flanco izquierdo, que nos indica un signo de Dumpy positivo. Pero ¿para qué es esto? El signo de Dumpy para la colestitis aguda. Ya, siguiente positivo. Bueno, dentro de todo esto del dolor abdominal, también es importante saber, ¿no? Los signos de alarma, porque esto pues nos ayudaría a una orientación mejor, ¿no? Y una atención más rápida, ¿no? Un signo de alarma específico es que si el paciente es mayor de 50 años con un dolor abdominal, ¿no? Que puede aumentar lo que es un riesgo de enfermedad maligno vascular. También la pérdida de peso no intencionada, un sangrado gastrointestinal, ¿no? Que nos podría indicar una lesión activa en la mucosa del tracto digestivo, o si el paciente no llega con una presencia de anemia ferropénica, ¿no? Que podría deberse, ¿no? A una pérdida de sangre digestiva, ¿no? O también si es que el paciente presenta un dolor persistente o progresivo, o si se encuentran, ¿no? Masas abdominales palpables, una fiebre de alta prolongación, o por los vómitos persistentes, o por la misma historia familiar de cáncer, no de cáncer, ¿no? Ahora, siguiente positivo. Bueno, en cuanto a las pruebas, hay también pruebas que nos tienden a ayudar, ¿no? Cuando ya tenemos un diagnóstico presuntivo, que nos va a ayudar a lo que es la confirmación, ¿no? En cuanto a estas pruebas, vamos a ver en el laboratorio, ¿no? Las pruebas de el hemograma, ¿no? En el hemograma podemos ver, ¿no? La ayuda, ¿no? Con los leucocitos, que nos van a indicar, ¿no? Si hay una infección o una inflamación o si hay una anemia, ¿no? En la que es la parte de la bioquímica, por los electrolitos, ¿no? Que se va a evaluar lo que es la función renal y metabólica, que nos va a ayudar a detectarnos si hay una hipocalemia o una hiponatremia, ya sea por vómitos, diarreas o deshidratación, ¿no? En cuanto a la amilasa y a la lipasa, ¿no? Vemos acá para lo que es la pancreatitis, ¿no? Pero la lipasa es más específica, ¿no? En cuanto a la
subunidad beta de las gonadotropinas coriónicas, que también es importante, ¿no? Para descartar a una mujer en la edad fértil si hay un embarazo ectópico, ¿no? En cuanto a la gasometría, para ver si hay, pues, una acidosis metabólica, ¿no? En casos de sepsis, ¿no? En cuanto al examen de orina, si es que se sospecharía, ¿no? De una infección urinaria, una litiasis renal o una hematuria, ¿no? Y en cuanto al EKG, también se podría, ¿no? Siempre y cuando es útil, ¿no? En lo que es el dolor, el dolor epigástrico, ¿no? O en ancianos, ¿no? Porque sería para descartar lo que es un infarto agudo de miocardio, ¿no? Porque a veces este dolor se simula, ¿no? Como un dolor abdominal. Ahora, en cuanto a las imágenes, podemos ver, ¿no? Que también se podría pedir lo que es una radiografía de abdomen, ¿no? Si en caso sospechamos si haya una obstrucción intestinal, ¿no? Por los niveles hidroaéreos que va a presentar, ¿no? Se presenta en este caso, ¿no? O si es que hay una perforación, ¿no? Hay aire libre, ¿no? En el subdiafragmático, ¿no? En cuanto a la ecografía abdominal, vamos a ver que esta es más rápida y no es invasiva, ¿no? Y pues también es ideal, ¿no? Para lo que es evaluar si hay una vesícula biliar, una colecistitis, ¿no? O la apendicitis en los jóvenes, o si hay masas ginecológicas, ¿no? Los quistes, ¿no? O las vías urinarias, ¿no? En cuanto a la tomografía, vamos a ver que la tomografía en sí es, pues, un estudio más completo y más sensible, ¿no? Acá podemos ver, pues, más que nada indicado, ¿no? En lo que es una apendicitis atípica, en una diverticulitis, en un absceso o una obstrucción o perforación, ¿no? Y en la endoscopía digestiva, que lo que va a permitir es que ver, ¿no? Lo que es tanto el tracto digestivo alto y bajo, ¿no? Y también podemos añadir, ¿no? Lo que es una colonoscopía siempre y cuando se necesite, ¿no? Para un dolor crónico, para una rectorragia o una sospecha, ¿no? De cáncer, ¿no? Y siguiente diapositiva, eso sería todo, creo. Sí, eso sería todo con la primera parte, lo que es la parte semiológica, ¿no? Ahora mi compañero va a continuar con lo que son los diagnósticos diferenciales. Sí, bueno, para iniciar con lo que es los diagnósticos diferenciales, voy a tomar el ejemplo de los 9 cuadrantes. Iniciar primero con el hipocondrio derecho. Aquí van a ver, como vemos, patologías como la colecistitis aguda. Su característica de este tipo de dolor va a ser un dolor intenso, constante, de tipo punzante o cólico, que pues se va a irradiar a la escápula y va a empeorar con la ingesta de comidas de grasa. Y aquí está presente lo que es el signo de Murphy positivo. También está la colelitiasis, que es un tipo cólico biliar postprandial. Este va a ser intermitente, sin fiebre y va a durar menos de 6 horas. También vemos que está lo que es la hepatitis viral o tóxica. Otra patología presente ahí es el absceso hepático y por último la pielonefritis, que pues este tipo de dolor va a ser un dolor en el flanco derecho con fiebre, náuseas, disuria y aquí va a estar el signo de Giordano positivo que pues mencionó también mi compañero. Siguiente, por favor. En el caso de epigastrio, vemos que están las patologías de úlcera gástrica, donde el tipo de dolor aquí es ardoso o quemante, postprandial inmediato, y esto pues puede mejorar o empeorar con la ingesta de alimentos. También tenemos lo que es la úlcera duodenal. Este va a ser un dolor tipo nocturno, mejora con la comida. Esto lo va a diferenciar de la otra úlcera, y este dolor va a ser tipo punzante o sordo. También está lo que es la pancreatitis aguda. Este va a ser un dolor intenso en cinturón y que va a irradiar al torso. Va a empeorar al acostarse y está asociado a lo que son náuseas y vómitos. También está presente lo que es el IMA y en la parte inferior, es un infarto inferior y una disección aórtica. Siguiente, por favor. En cuanto al hipocondrio izquierdo, aquí está la patología de esplenomegalia, que puede ser tanto infecciosa o hematológica. El tipo de dolor que va a tener esta patología es un dolor sordo, de sensación de plenitud, y va a empeorar con la respiración profunda. También está lo que es el infarto esplénico. Este va a ser un tipo de dolor agudo y persistente, va a haber presencia de fiebre y pues también antecedentes de hipercoagulabilidad. También está lo que es la gastritis, que como sabemos es un tipo de dolor ardoso, que empeora con alcohol o alimentos irritantes y pues está asociado a náuseas. También está lo que es la pancreatitis, que es la parte de la cola. Aquí es igual que en el epigastrio que mencioné, pero lo diferente es que va a estar irradiado al flanco izquierdo. Y también está la rotura esplénica, ¿no? Siguiente, por favor.
En cuanto al flanco derecho, tenemos 3 patologías. Aquí está lo que es la pielonefritis, que es un dolor en flanco, fiebre alta, escalofríos. Va a haber presencia también de lo que es disuria y polaquiuria. También está lo que es la litiasis renal. Es un dolor tipo cólico, súbito, irradiado en la ingle. Va a haber presencia de náuseas y hematuria. Y también está lo que es el absceso perinéfrico, que es un dolor constante, profundo. Va a haber una fiebre persistente y ahí va a haber presencia de un mal estado general. Siguiente, por favor. En cuanto al mesogástrico, también llamado periumbilical, vamos a tener patologías como el apendicitis, que pues va a ser un dolor vago periumbilical, que pues va a migrar a lo que es la fosa ilíaca derecha. Va a haber presencia de náuseas, febrícula. También está la gastroenteritis, que es un dolor tipo retortijón, con diarrea, náuseas, y su inicio va a ser súbito. También está lo que es la obstrucción intestinal y la isquemia mesentérica. Siguiente, por favor. En cuanto al flanco izquierdo, van a haber 3 patologías. La pielonefritis izquierda, que como mencioné va a ser igual que la derecha, pero esto va a tener un dolor en flanco y con fiebre. También va a estar la litiasis ureteral. Su tipo de dolor es como cólico súbito, pues que se va a irradiar a la ingle izquierda y va a haber una hematuria frecuente. Y por último está la diverticulitis izquierda, con dolor más lateralizado, fiebre y leucocitosis. Siguiente, por favor. En cuanto a la fosa ilíaca derecha, está lo que es la apendicitis aguda, pues que va a tener un dolor que migra al mesogastrio. Ahí está el dolor en McBurney, un Bloomberg positivo, va a tener náuseas y febrícula. También está la enfermedad de Crohn, que es un dolor crónico asociado a diarrea, pérdida de peso, y también está la torsión ovárica, el quiste ovárico roto y el embarazo ectópico, ¿no? Que pues aquí va a tener un tipo de dolor y sangrado en una mujer en edad fértil y el riesgo de una ruptura. Siguiente, por favor. En el hipogastrio está la cistitis aguda, que pues va a ser un dolor urente al orinar. Es una urgencia urinaria, dolor suprapúbico. También está lo que es la endometriosis, que es un dolor cíclico relacionado con menstruación y es el dolor pélvico crónico. También está la enfermedad inflamatoria pélvica, el síndrome de congestión pélvica, la hiperplasia prostática y la prostatitis. Siguiente, por favor. Y por último tenemos a la fosa ilíaca izquierda. Aquí están las patologías como diverticulitis aguda, que pues va a ser un dolor constante, va a presentar fiebre, cambios en ritmo intestinal y una defensa localizada. También está el cáncer de colon, que pues es un dolor leve, pero va a haber presencia de cambio en deposiciones, rectorragia y pérdida de peso. También está la torsión ovárica, quiste roto, embarazo ectópico. Y por último está el síndrome de intestino irritable, que pues va a ser un dolor de tipo cólico que mejora tras defecar y está asociado a estrés. Y bueno, eso sería todo por la parte de diagnóstico y de dolor abdominal. Muy bien, chicas. Ángela y Elsie fueron, ¿no es cierto? A ver, vamos a darnos unos minutitos para ver si tienen algunas preguntas para las chicas. Pueden participar, hagan sus preguntas. Para la primera parte, de repente para Elsie. Pregunta o comentario. A ver, Guillermo Pasapera. Sí, doctora, buenas noches. Tal vez un comentario combinado con duda, ¿no? Sí, claro. ¿Es conveniente recordar al momento de evaluar un dolor abdominal cuáles pueden ser los posibles estímulos que lo causan? ¿No? Porque a veces se menciona que es por distensión, por isquemia, entonces, ¿tiene una utilidad como tal, no sé, una emergencia? ¿Como por qué, por ejemplo, no te entendí la pregunta? ¿Cómo qué? Suele ser, Un ejemplo. o sea, más que nada es si tiene utilidad recordar los estímulos específicos que causan el dolor abdominal, ¿no? Como la distensión, por ejemplo, o la isquemia, la inflamación. Es necesario, más que nada, el enfoque tendría que ser más topográfico, ¿no? Por ejemplo, en la isquemia, ¿a qué te refieres? Hay casos de infarto, por ejemplo, ¿no? Ujú, Que sea, no sé, infarto renal esplénico, ya. pero como tal, o sea, sirve recordar que es una isquemia
más que nada, el enfoque que le tenemos que dar es la ubicación de dolor, ¿no? A ver, Elsie, ¿quieres responder? No le entiendo la pregunta, o sea, tiene que los estímulos, pero en cuanto al dolor, Claro, es los que mi estímulos, pregunta es por más que nada porque no he mencionado mucho cuáles son los estímulos específicos que causan el dolor abdominal, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta ¿es útil en realidad o no es tan útil, ¿no? Pero estímulo te refieres a una causa. Por ejemplo, si yo te digo, si es importante preguntarle al paciente, ¿comió algo hace unas horas? Ah, sí, el dolor me vino después de comer. ¿A eso te refieres? No, sino que en los libros de teoría a veces mencionan cuáles son los estímulos, ¿no? Por ejemplo, de las vísceras huecas, que se distienden o se estiran, ¿no? O hay inflamación del peritoneo, o en caso de tracción del mesenterio. Entonces, en el estudio que estamos haciendo ahora, ¿es útil eso para la clínica o no tanto? al inicio se explicó lo que es los tipos de dolor y creo que los estímulos estarían clasificados, ¿no? Si esto viene a ser pues un dolor visceral o un dolor somático o un dolor referido. Entonces, también te podrías orientar para ese lado. Es una orientación, ¿no? Creo yo. Claro, de repente también es diferente las cosas que vas a interrogar si tu paciente está en una emergencia o sea, es un dolor agudo o si es un dolor crónico, ¿no? Elsie, ¿cuál es la mejor manera de evaluar a tu paciente? Tú eres el médico, ¿cómo te paras en la camilla del paciente? ¿Cómo empiezas a examinarlo? ¿Qué es lo primero que observas? Primero sería la ectoscopía, ¿no? Visualizar al paciente, presentarte con el paciente y saludar al paciente y preguntar, ¿no? Es su nombre, desde el nombre y desde la ectoscopía uno ya va analizando, ¿no? ¿Qué es lo que podría estar pasando con el paciente, ¿no? Las formas lo que está presentando, cómo se está moviendo el paciente, todo, ya te está orientando hacia un diagnóstico. Y luego se empieza a preguntarnos su nombre, su edad, y vas descartando distintas patologías, ¿no? Que puedan estar asociadas, ¿no? De ahí viene, después de la anamnesis, viene pues la pregunta, ¿no? El motivo de consulta, ¿no? Pero ¿por qué está viniendo? Y ya empiezas a desglosar, ¿no? Y preguntarnos, como lo dije al inicio, es importante seguir un orden, ¿no? En este caso, la Alicia, ¿no? Que es pues la localización, la aparición y cómo fue pues, ¿no? El proceso, ¿no? Y con qué se atenúa, y lo cual nos puede sacar, ¿no? Un posible diagnóstico, ¿no? Y de ahí viene pues lo que es el examen físico, ¿no? Que también es importante en este caso, ¿no? Que también ya nos estaría, así por decirlo, descartar las demás patologías y seguir la patología que estás pensando, ¿no? Y ya si es necesario se hace pues los exámenes auxiliares, ¿no? En este caso. Claro, y es importante que recuestes al paciente para evaluarlo, ¿no? Sí, A también. veces si se han hecho guardia, no sé, en el Loaiza, van a ver un sector que le llaman sillas. Y es un área donde el paciente a veces no tienes camillas. No tienes camillas. Para examinar a un paciente tienes que llevarlo a otra área al costado para que lo puedas echar en una camilla y poder examinar adecuadamente. Pero traten de no saltarse esa etapa. Traten de acomodarlo al paciente porque a veces uno por confiado puede decir, a ver, está sentado, no le duele, o si le duele, no le duele mucho, qué sé yo, ¿no? Traten de no ser tan confiados. Siempre dense el trabajito, recuesten al paciente para que evalúen bien el abdomen. Ahora, en la mayoría de hospitales, todo dolor abdominal que ingresa por emergencia es evaluado en primer lugar por el cirujano. O sea, ya el interno sabe, ¿no? Llega el paciente, ¿qué tiene, señora? Vengo por dolor abdominal, que no sé cuánto. Ah, ya. Llaman al cirujano, lo hacen evaluar por el cirujano examina adecuadamente el abdomen y si no le parece que es quirúrgico, lo va a devolver al área de medicina. Creo que en la mayoría de hospitales ahora el flujo del paciente con dolor abdominal es así, para que no se retrase un diagnóstico de urgencia, ¿no? A veces puede ser un apéndice, pero en las primeras horas de repente no está tan claro y de repente un internista no lo considera y lo puede tener horas sentado el paciente con su dolor apendicular hasta que se complica. Entonces, eso ha pasado en algunas ocasiones, por eso es preferible que la primera
apreciación del paciente de un dolor abdominal, en emergencia al menos, la tenga el cirujano. Porque el cirujano de algún modo desarrolla otra experiencia al examinar al paciente, al mirar al paciente, al tocar un abdomen, como que ya la tiene más clara, esto está peritoneal, esto no está peritoneal, esto no parece un cuadro quirúrgico. Entonces, siempre cuando estén en alguna emergencia de algún centro, pregunten eso, ¿no? La evaluación la hacemos en medicina o el dolor abdominal va de frente a cirugía, porque así es en el LOAIS. Luego, habrá una pregunta para Ángela Arroyo. ¿Cómo diferencias o qué diferencias encuentras entre un cólico vesicular y una colecistitis aguda? ¿Cómo lo diferencias? Sí, doctora. Bueno, el cólico vesicular tengo entendido que pues va a ser la obstrucción transitoria del conducto pues cístico, ya sea por un cálculo, pero esta va a durar menos de 6 horas. En cuanto a la colecistitis, ya está, como su nombre lo dice, es una inflamación pues que se va a dar en lo que es la vesícula biliar y pues esta va a durar más de 6 horas. ¿Y ambos son dolores viscerales o somáticos? Ambos, o sea, uno es tipo cólico, el vesicular, y la colecistitis ya es como que, creo que es más severa en cuanto a eso. ¿Pero qué sería? ¿Visceral? Bueno, sería la colecistitis, sería visceral. Pero la colecistitis es más localizada, ¿no? Esos signos clínicos generalmente te indican cuando hay irritación peritoneal, es un dolor más localizado. Entonces, la colecistitis a veces empieza igual siendo un tema visceral porque es la vesícula que se está contrayendo, se está inflamando, pero el término colecistitis indica que ya hay cierto grado de inflamación y esa inflamación de la vesícula generalmente empieza a rozar con el peritoneo y es por eso que aparecen los signos positivos, ¿no? En un cólico biliar tú no vas a encontrar signos peritoneales, signo de Murphy. El cólico biliar va a pasar, ¿no? Y tampoco hay ningún signo clínico adicional, ¿no? El paciente está tranquilo, no tiene fiebre, no tiene mayor componente inflamatorio, en cambio en la vesícula aguda sí. Entonces el cólico es visceral puro, digamos, pero la colecistitis ya tiene un componente peritoneal, entonces ahí cambia el signo. Bien, ¿alguien más de los participantes, muchachos, tienen alguna pregunta para Elsie o para Ángela? ¿O algún comentario que quieran hacer? Si no, en todo caso, vamos a empezar ya con el tema de dispepsia. ¿En qué orden se han dividido dispepsia? A ver, ¿quién empieza? Yo empiezo, doctora. Marilyn Barzola. ¿Marilyn? Ya, ok. Entonces vamos a empezar con el segundo tema del cursillo, que sería dispepsia. Empezamos con Marilyn Barzola. Adelante, Marilyn. Bueno, vamos a iniciar con el tema de dispepsias. Dispepsia. Siguiente, por favor. Un poco de definición. Bueno, vamos a entender a dispepsia como un síndrome digestivo que básicamente se va a definir por la presencia de síntomas persistentes o también recurrentes, ¿no? Que se localizan sobre todo en el epigastrio, ¿no? Y está relacionado básicamente con la digestión. ¿Y qué síntomas puede incluir? Pues principalmente son el dolor o ardor epigástrico, la plenitud o la saciedad precoz, plenitud postprandial, la saciedad precoz, la distensión epigástrica y las náuseas, eructos que son menos frecuentes. Pero es muy importante considerar clínicamente que los síntomas deben estar presentes al menos 3 días por semana durante los últimos 3 meses, con inicio al menos de 6 meses antes del diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya, tenemos 2 tipos de dispepsia, una que es la funcional y la orgánica. En cuanto a la dispepsia funcional,
como su propio nombre lo dice, pues no se va a encontrar una causa orgánica que pueda generar esto, ¿no? Y esto se va a hallar por medio de una endoscopía, donde no se va a estar totalmente normal. Es el tipo más frecuente, ¿no? Y el diagnóstico se va a realizar por métodos no invasivos, ¿no? Que es el más común es el test de aliento, que ya lo voy a explicar más adelante. Y los síntomas pues van a ser crónicos o también variables, pero no va a haber sin signos de alarma. Va a estar básicamente causada por ejemplo, una hipersensibilidad gástrica o alteración en el vaciamiento, el estrés y demás, ¿no? Que voy a explicar más adelante también. Y la dispepsia orgánica, como su propio nombre lo dice, pues hay una causa demostrable, ¿no? Puede ser úlcera, puede ser cáncer o puede ser un reflujo, y es el menos frecuente. Se va a confirmar ya por estudios más invasivos como la endoscopía, la biopsia, y esto sí va a generar una clínica más marcada como pérdida de peso, anemia, sangrados, vómitos, ¿no? Otro punto importante es el Helicobacter pylori, ¿no? ¿Cuál es el rol en la dispepsia? Pues, primero vamos a mencionar que la Helicobacter pylori pues, es una bacteria gram negativa, ¿no? Esta va a colonizar lo que es la mucosa gástrica, especialmente en el antro, ¿no? En el antro, y va a estar, es altamente prevalente en el mundo, ¿no? Y se va a asociar principalmente a la dispepsia orgánica, ¿no? Y en cuanto a la dispepsia funcional, puede estar presente sin causar lesiones visibles, ¿no? Pero es muy importante porque hay un subgrupo de pacientes que genera o que padece la dispepsia funcional, y tienden a mejorar después de su erradicación, ¿no? Esto debido a que la Helicobacter pylori lo que hace es alterar la sensibilidad gástrica, produce inflamación, afecta lo que es la secreción de ácido, ¿no? Y también la motilidad. Sin embargo, no todos los pacientes con la Helicobacter pylori tienen dispepsia, ni todos los pacientes con dispepsia funcional tienen la bacteria. Entonces, por eso en este punto, la Helicobacter pylori puede ser un factor que contribuye, ¿no? Más no es una causa directa. Ahora, ¿cómo vamos a descartar? Pues, como ya lo mencioné, se va a realizar una prueba no invasiva que es una estrategia, ¿no? Que es el test en TREAT, que consiste en primero, que significa, ¿no? En inglés, hallar y tratar, o probar y tratar. ¿Cómo hallamos? Por medio del test de aliento con urea marcada, o también puede ser por otros tipos de exámenes como el antígeno de la Helicobacter pylori en materia fecal, o por serología, que es la menos recomendada porque no va a distinguir lo que es una infección activa. Y TREAT, ¿qué quiere decir? Si el test sale positivo, pues vamos a tratar, ¿no? Para poder erradicar esta bacteria. Y por lo general lo que recomiendan es la terapia triple con los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, la moxi y claritromicina, ¿no? Ya sea por 10 o 14 días, ¿no? Y de esa manera vamos a poder erradicar esta bacteria. Siguiente, por favor. Ahora, hablando un poquito de la fisiopatología, pues en cuanto a la dispepsia funcional, ¿no? Existen múltiples alteraciones o mecanismos que pueden actuar de manera sola, por así decirlo, o en combinación, ¿no? Y en esta imagen podemos ver varios puntos que pueden generar la dispepsia funcional. Una de ellas es la hipersensibilidad visceral gástrica. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una respuesta aumentada del sistema nervioso entérico y central, ¿no? A los estímulos normales en el tracto gastrointestinal. Es decir, las terminaciones nerviosas a nivel del estómago y el duodeno están hiperactivas. Entonces, estos estímulos van a provocar lo que es la distensión gástrica, el ácido gástrico o incluso la comida normal, van a generar lo que es el dolor o la incomodidad que normalmente no debe ocurrir o no debe padecer una persona, ¿no? Y en consecuencia, pues va a generar, como mencioné, ardor, malestar después de comer,
o dolor en el epigastrio, ¿no? Incluso con comidas muy pequeñas. Otro punto es los trastornos del vaciamiento gástrico, es decir, el estómago, ¿no? Va a tardar más de lo normal en realizar el vaciamiento del contenido hacia el duodeno, ¿no? Va a haber alteraciones en la motilidad gástrica y en la función del nervio vago. Y esto va a disminuir las ondas peristálticas o las contracciones antrales, y en consecuencia lo que va a generar es pues una plenitud postprandial, náuseas también y distensión o vómitos de manera ocasional. Asimismo, va a haber alteración en la acomodación gástrica, ¿no? Es otro factor, debido a que a nivel del fondo gástrico normalmente se relaja después de la comida para poder recibir los alimentos, ¿no? Sin aumentar lo que es la presión intragástrica. Entonces, en la dispepsia funcional, lo que se presenta es una falla en la relajación, ¿no?, adaptativa del fondo, y va a haber como que un llenado rápido. Entonces va a haber una saciedad precoz. Otro punto es la alteración del eje intestino-cerebro, es decir, va a haber una comunicación de manera normal entre el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. Y algunos factores que se involucran o que puedan provocar esto es la hipersensibilidad central, ¿no? El procesamiento, un factor emocional del dolor, por ejemplo, es el estrés, la ansiedad, la depresión, y entonces lo que va a generar o va a provocar es aumento de la percepción de los síntomas, aunque el estímulo periférico sea de manera leve. Asimismo, los factores psicosociales también están involucrados en la dispepsia funcional, por ejemplo, el estrés crónico, los trastornos de ansiedad, depresión. Esto aumenta la activación del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, ¿no? Y van a alterar lo que es el control autónomo de la motilidad, la sensibilidad visceral, y va a disminuir lo que es la capacidad de habituación, por así decirlo, al malestar digestivo. Ahora, y por último, hablemos un poco de los criterios de Roma en cuanto a la dispepsia funcional, que los criterios de Roma básicamente fueron elaborados para poder definir y poder clasificar los trastornos gastrointestinales de manera de tipo funcional, ¿no? Y vamos a mencionar que, bueno, el criterio de Roma menciona de que el paciente debe presentar ciertos requisitos para poder catalogarlo como tal. Por ejemplo, la plenitud postprandial, ¿no?, que es la sensación de llenura excesiva, ¿no?, tras una comida normal; la saciedad precoz, que es la sensación, ¿no?, de llenado con muy poca cantidad; el dolor epigástrico, ardor en el epigastrio. Y esta sintomatología menciona que debe ser mayor o igual a 3 meses de duración y de comienzo a 6 meses previos, con al menos uno de estos 3 criterios, uno de los criterios que ya mencioné. Asimismo, los criterios de Roma mencionan los subtipos de dispepsia funcional. Tenemos al síndrome de distrés postprandial y al síndrome de dolor epigástrico. El síndrome de distrés postprandial, pues, lo relaciona más que todo con las comidas, es decir, plenitud postprandial de manera frecuente, saciedad precoz, ¿no? El paciente no puede terminar su comida habitual, y a veces se acompaña de náuseas o distensión, ¿no? Y este es el tipo más frecuente, ¿no?, el subtipo más frecuente. Y el síndrome de dolor epigástrico, pues básicamente se caracteriza por dolor o ardor, ¿no?, en el epigastrio, pero no se relaciona necesariamente con la comida. Y este dolor pues puede mejorar con la ingesta o con antiácidos, y va a empeorar en ayunas o durante la noche. No se acompaña tampoco con plenitud ni saciedad precoz como síntoma principal. Entonces, bueno, a modo de resumen, ¿por qué es útil el criterio de Roma? Porque nos va a ayudar a estandarizar, ¿no?, lo que es el diagnóstico, nos va a ayudar a evitar lo que es la sobreutilización permite orientar el manejo terapéutico según el subtipo de clínico, y principalmente son muy útiles en pacientes jóvenes, ¿no?, que no presentan signo de alarma. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.
Muy bien, Marilyn, ¿quién continúa? Yo, doctora. Carlos, ¿Carlos cuál? Alonso. Alonso. Ok, ya Carlos Alonso, dale. Sí, vamos a continuar con lo que es el enfoque diagnóstico para la dispepsia. Entonces, acá tenemos un algoritmo diagnóstico. El objetivo de este algoritmo va a ser identificar a los pacientes que van a tener mayor riesgo de patología orgánica y que van a requerir una endoscopía inmediata, y lo vamos a diferenciar de aquellos que pueden manejarse con un enfoque no muy invasivo. Entonces, para iniciar con este algoritmo, tenemos que hacer primero una evaluación inicial, ¿no? Una historia clínica detallada, donde se evalúe la duración de los síntomas, la localización epigástrica, si es que hubiera asociación con alimentos o asociación con el uso de AINES, o si es que hubiera también antecedentes familiares de cáncer gástrico. Entonces, algo muy importante para diferenciar si es que se le va a hacer una endoscopía inmediata o si se le va a hacer un enfoque no invasivo, van a ser los síntomas de alarma, que van a ser la pérdida de peso involuntaria, si es que hubiera hemorragia digestiva, que se manifiesta por hematemesis o melena, si es que hubiera una anemia, si es que hubiera disfagia, vómitos persistentes, una masa palpable o historia familiar de cáncer gástrico, ¿no? Entonces, de manera práctica, este algoritmo nos dice que en pacientes menores de 60 años que no tienen síntomas de alarma, el manejo inicial va a ser la estrategia de test and treat que mencionó mi compañera para el Helicobacter, y en personas que tienen más de 60 años o presentan algún síntoma de alarma, se realiza inmediatamente la endoscopía digestiva alta. Siguiente. Ya. Y bueno, comparando los dos procedimientos que podemos hacer, primero tenemos el test and treat, ¿no? Que está indicado en pacientes menores de 60 años que no tienen síntomas de alarma. En este caso, se hace una prueba no invasiva para detectar el Helicobacter pylori, y si es que saliera positivo, se le da tratamiento, ¿no? Entonces, en esta parte no va a haber ningún tipo de endoscopía. ¿Qué ventajas tiene esto? Que nos va a evitar hacer endoscopías innecesarias, va a tener un mayor costo de efectividad si es que se realiza en lugares de alta prevalencia de Helicobacter, y también puede llegar a resolver los síntomas si es que el Helicobacter es la causa subyacente de todo este problema. Las limitaciones que va a tener es que no nos va a diagnosticar si es que hubiera alguna patología estructural, y también que algunos pacientes no van a mejorar tras la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Cuando no va a ser la causa subyacente de todo. Por el contrario, tenemos la endoscopía. Eso está indicado en pacientes mayores de 60 años que van a tener síntomas de alarma, ¿no? ¿Cuál va a ser la justificación de realizar esta endoscopía? Que va a haber un riesgo aumentado en estos pacientes de presentar un cáncer gástrico o úlceras complicadas. Las ventajas que tiene la endoscopía es que también nos va a permitir realizar biopsias y dar así un diagnóstico histológico, y también detectar tempranamente si hubiera alguna metaplasia o displasia. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las indicaciones? Las indicaciones absolutas para realizar una endoscopía digestiva alta son los síntomas de alarma que ya mencionamos, ¿no? La edad, el antecedente familiar, la hemorragia, la disfagia. Y las indicaciones relativas son cuando hay falla al tratamiento empírico que se le da por IVPs, o sea, a pesar de que haya erradicación, continúan los síntomas, ¿no? Eso se considera como falla al tratamiento. O también se escribirá una recaída sintomática tras la erradicación. Otra indicación relativa es que el paciente tenga un uso crónico de AINES y que a su vez presente síntomas dispépticos. Siguiente. Bien. Ahora, pasando a las pruebas útiles que podemos realizarle al paciente, lo vamos a dividir en dos, ¿no? En pruebas no invasivas y en pruebas invasivas. En pruebas no invasivas tenemos el test de aliento con urea marcada. Entonces, acá básicamente tenemos que el Helicobacter expresa lo que es la ureasa, que es una enzima que degrada la urea en amoníaco y en dióxido de carbono, ¿no? Entonces, al paciente se le va a administrar urea marcada, que puede ser con carbono 13 o carbono 14. Y si el paciente estuviera infectado, la ureasa bacteriana va a hidrolizar la urea y que se va a liberar CO2 entonces, pero en este caso el CO2 va a estar marcado con el carbono 14 o el carbono 13. Entonces, este carbono se absorbe, pasa a la sangre y posteriormente se exhala por los pulmones, ¿no? Y se va a medir en lo que es el test de aliento. La ventaja de esta prueba es que tiene una alta sensibilidad y también una alta especificidad. Va a ser ideal tanto para el diagnóstico inicial y también para comprobar si es que hubiera erradicación
Otra ventaja es que no va a ser invasiva y es bien tolerada por los pacientes. Las limitaciones que tiene es que para que se realice correctamente esta prueba se requiere suspender los IVPs 14 días antes de la prueba y los antibióticos o el bismuto 4 semanas antes de realizar la prueba, ya que puede causar falsos negativos. También tenemos la detección de antígeno en heces. En este caso se detectan antígenos bacterianos en las heces mediante técnicas inmunológicas, que pueden ser ELISA o inmunocromatografía monoclonal. Esto lo que va a hacer es confirmarnos si es que hubiera una infección activa. Las ventajas que tiene es que también tiene alta sensibilidad y alta especificidad. También va a ser útil para el diagnóstico inicial y también para verificar si es que hay erradicación. Va a ser más económico que el test de aliento. Y otra ventaja es que requiere solo una muestra fecal. Las limitaciones es que también se ve afectada por el uso reciente de IVPs, antibióticos o bismuto, ¿no? Igual que la prueba de aliento. Luego también tenemos la serología, que es básicamente el IgG contra Helicobacter pylori. Entonces va a medir estos anticuerpos en el suero y nos va a indicar si es que hubo exposición. Entonces no necesariamente indica una infección activa ahora mismo. Las ventajas que tiene es que no está influido por medicamentos ni tampoco ayuno y va a ser útil donde no haya disponibilidad de las otras pruebas. Las limitaciones que tiene es que tiene buena sensibilidad, pero no va a distinguir si es que la infección es activa o es pasada. Tampoco es útil para control post-tratamiento y también puede dar falsos positivos en áreas endémicas. Ahora, pasando con lo que son las pruebas invasivas, tenemos el test rápido de ureasa o el CLO test. Este test se fundamenta en que básicamente se va a colocar una biopsia gástrica en un medio con urea y un indicador de pH. Entonces, si esta biopsia gástrica presenta lo que es la ureasa bacteriana del Helicobacter, se va a liberar amoníaco y por ende va a subir el pH y va a cambiar el color de la prueba, ¿no? La ventaja que tiene es que da un resultado rápido, en minutos o pocas horas, es económico y es específico. Y las limitaciones es que la sensibilidad puede disminuir si hay una baja carga bacteriana o el paciente toma inhibidores de la bomba de protones. Luego teníamos también la biopsia gástrica. Básicamente se va a examinar la mucosa gástrica teñida con hematoxilina eosina o tinciones especiales, que pueden ser Giemsia, por ejemplo, y se va a identificar Helicobacter y también se va a ver si es que hubiera lesiones como gastritis crónica, atrofia o una metaplasia intestinal. Las ventajas que tiene esta biopsia gástrica es que da un diagnóstico morfológico completo y nos va a ayudar a detectar cambios premalignos. Limitaciones que tiene es que es más costoso y también depende bastante de la habilidad del patólogo y también que requiere una muy buena toma de muestra. Por último, también tenemos el cultivo de Helicobacter, que nos va a permitir aislar y nos va a permitir realizarle pruebas de sensibilidad antibiótica, ¿no? Entonces, esto generalmente solo se indica cuando hay múltiples fallas terapéuticas. Siguiente. Y ya para finalizar mi parte, el diagnóstico diferencial con el ERGE, con el cáncer gástrico, con la dismotilidad, ¿no? Vamos a tener que en el ERGE los síntomas típicos van a ser la pirosis, la regurgitación, el dolor retroesternal. Está relacionado bastante con lo que es el decúbito o las comidas copiosas, ¿no? En ese caso el ERGE responde bien a IVPs. En caso del cáncer gástrico, los síntomas clásicos son la pérdida de peso, la saciedad precoz, vómitos persistentes, anemia. No, en este caso el riesgo es elevado en pacientes que tienen más de 60 años, antecedentes familiares o una infección crónica por Helicobacter. Y también tendríamos los trastornos motores, donde se presenta también saciedad precoz, distensión postprandial, náuseas, vómitos. Está asociado bastante a lo que es diabetes o trastornos neurológicos. Y el diagnóstico en este caso se hace con una gammagrafía de vaciamiento gástrico. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Le doy el pase a mi compañero. Muy bien. Entonces, el último sería Carlos Apaza, ¿no? Sí, doctora. Continúa. Bueno, ya para finalizar el cuadro justamente vamos a ver este caso de tratamiento y una ejemplificación del mismo. Esto vamos a referirse primero como versión histórica, desde las últimas décadas, cómo se ha tratado en este caso la especialidad funcional orgánica, y lo resumimos de la siguiente manera. Bueno, vale mencionar justamente que los tratamientos dietéticos son diversos. Este manejo va a depender del sistema predominante
así como el mecanismo patogénico que sospeche. Como bien explicaba mi compañera Marilyn, estos son justamente los trastornos asociados que podrían derivar justamente en esta dispepsia, ya sea factor dietético, trastornos psicológicos, alteraciones de digestión, ansiedad gástrica, motilidad y dieta. Y bueno, entre otros factores, dígase también el Helicobacter pylori y también presencia de algunos fármacos en general. Bueno, esta es una versión de escala de lo que se tomaba como referencia a partir de la primera década del siglo XXI, tanto de 2009 como 2010, en archivos de medicina interna, pero como tal, bueno, volviendo a este primer esquema histórico, en el orgánico depende más que nada de diagnóstico individual y dedicación de pylori en caso de confirmarse justamente la presencia de esta batalla. Y en el funcional, bueno, para ese entonces referían que no hay tratamiento de todo eficaz para todos los casos. Sin embargo, sí habilitan estas medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas en este caso. En el primero, bueno, esto se va a ver bastante de bacterias celulares o higiénico-dietéticos, que se va a ver justamente en unas que te referencia más. Evitar tabaco, alcohol, picantes y grasas. Que las comidas sean más frecuentes y lentas, pero que también tengan poco volumen. O sea, digamos, como digamos, más lento, más frecuente y no tan copioso. Y bueno, identificar y si es posible modificar los factores encadenantes de esta molestia al paciente, que principalmente se reduce como un manejo individual. Y bueno, los primeros justamente casos míos únicos que se trataban en esta primera instancia serían los inhibidores de bomba de protones, como los anti-H2. También se mencionan también los cinéticos. Bueno, este caso de sección de recasión pilórico, bien mencionaron mis compañeros anteriormente, es en caso de que se pueda confirmar la presencia de esta bacteria y ya a partir de eso dar un tratamiento derivado, que se explicará más adelante. Para ese entonces también postulan los antiácidos y protectores, como su capa de Hashimoto, aunque ahora se usan más para otras, para otras enfermedades como tales gastrointestinales. También la sección de antidepresivos, que se va a explicar más adelante, y fármacos que actúan sobre presión visceral. Bueno, más o menos para la última la década anterior, justamente lo que sería 2010, 2011, 2012, se fijaba justamente con más tratamiento monológico con insuficiencia funcional, dígase en caso de injuria digestiva o positiva, y justamente ese mismo una especie investigada y no investigada. Bueno, aquí pone a apreciar un poco más el algoritmo justamente tratado, tomado de Fernández y colaboradores, donde justamente manejan tanto el tratamiento empírico de semanas previas, sí o no, en el no, medidas farmacológicas y todas sus subdivisiones que pueden verlo con más detalles si gustan por eso por aquí. Y el grupo de para repetir tratamiento y higiénico-dietéticas, así como farmacológicas, si es demanda el caso justamente. Bueno, como mencioné, factor se va a repetir constantemente. A lo que ellos refieren es, bueno, teorías estimulantes como el café, irritantes gástricos como el tabaco, alcohol, laines, principalmente estos tres, que sean comidas frecuentes y menos copiosas, como ya se mencionó al inicio de este siglo, y así como evitar también grasas. Para este mismo tenemos la adición también de ácidos, antiácidos y antisecretores, así como procinéticos y una larga gama de divisiones que veremos adelante. En cuanto a los inhibidores de bomba de protones y los antagonistas anti-H2, estos mostraron en este inicio buena remisión o listos síntomas. Esta eficacia es relativa, pero en referencia a los marcos establecidos de estudios justamente clínicos, en promedio se tomó un 50% de efectividad, y principalmente para la disfunción funcional de tipo ulcerosa. Se toma más que nada como fármaco de primera elección y eso se va a mantener para más adelante justamente. En cuanto a los antisecretores, tiene buena efectividad para dispesia funcional tipo ulcerosa, pero no para la tipo de dismotilidad. Justamente esa es su clasificación que algunos los hacen con respecto a la dispesia funcional. En cuanto a procinéticos, bueno, como mencioné en 2008-2010, se menciona justamente la aplicación de sapido o domperidona, que pueden ponerse más efectivos para poder tratar dispesia funcional tipo dismotilidad, justamente lo que aquí fallaba los antiácidos antisecretores, por eso entonces se considera tratamiento de segunda elección. Se añade también que con la cisaprida habría efectos cardíacos, progresión de QT, alguna predisposición para arritmias, o mejor dicho, para pacientes que tengan esas complicaciones, y justamente también se indicó para esos mismos no aplicar los que ellos tenían dispesia funcional. Para ese mismo entonces también mencionaron como metoclopramida, quemopida, pero también se mencionan más estudios, ya que algunos mencionan que pueden ser más efectivos que la cisaprida o domperidona, pero no sería con estudio con significativos o también con poblaciones más grandes. Y también por algunos otros efectos adversos más allá de los cardíacos. Y también refieren mayor efectividad en la dispesia funcional tipo dismotilidad. Bueno, otra lección que también menciona son los fármacos que actúan sobre la prevención visceral y también a los psicofármacos. En cuanto a los primeros, tenemos a la feotocina y a los analgésicos de somatostatina.
Como dije, sería más una revisión justamente de especie investigada, justamente recargar nuestras sesiones de estas dosis. Y bueno, en cuanto a los primeros de estas primeras observación, tiene una... Esto hace que se eleve el umbral de precisión, así como de molestias de disección intragástrica. Sin embargo, esto se quedó, digamos, en cuenta experimental y tiene acción clínica, bueno, para entonces registrada dudosa. Y la segunda exhibición de los sintéticos de somatostatina hacen que se reduzca la sensibilidad visceral, pero que no están disponibles para vías orales, sino más que nada para enterales. Y su utilidad es dificultad para dispensa funcional. Para los psicofármacos, que también mencionas esta referencia para estos mismos, se enfoca en los tricíclicos y también añadieron a los inhibidores recaptadores de la serotonina, selectivos de recaptadores de serotonina y ansiolíticos. En los primeros justamente mejoran justamente un efecto analgésico, más el analgésico que el antidepresivo, para poder justamente hallar si estos fármacos fallan. Utilizado principalmente para dispensa funcional. En los tricíclicos, más los inhibidores selectivos de recaptadores de la serotonina, el efecto energético más central y también se da, bueno, en general para los psicofármacos, a dosis inferiores de lo que sería para un trastorno psicológico psiquiátrico y forma más precoz. Y en los últimos refieren que los ansiolíticos solo está indicada la presencia de alteraciones psicofuncionales asociadas. Y bueno, esto ya es más, bueno, es un estudio peruano que ya lo tiene más actualizado, incluso descartado con algunos otros fármacos previos, o ya estableciendo cuáles serían de primera, segunda y tercera línea. Pueden tener la referencia si quieren buscar con más detalle. Pero bueno, en vistas principales voy a quedarme con los supresión ácida, con los neuromoduladores y los procinéticos. También referencia a fitoterapia, reflexina y acupuntura y demás, pero esas son terapias más opcionales. Incluso aquí en el diagrama establecido aquí se ve como signo de interrogación, con los criterios de Roma 4. Y bueno, ya tomando, para quedarnos con la idea, los inhibidores de la bomba de protones serían fármacos de primera línea asociados, indicados, si es que estos signos van a persistir, incluso, dígase, si es que no hay infección de por medio, o si la hay, y el programa de erradicación del Helicobacter pylori no ha sido exitoso. Estos efectos adversos están asociados justamente con lo que sería inhibición y también algunas otras complicaciones, no tan relacionales, pero más esa asociación, no de tipo causal. Con los objetivos terapéuticos se usa más la dosis mínima necesaria. Y en cuanto a estudios de olfato, no muestra una eficacia tanta demostrada para controlar síntomas de dispesia funcional, que en lo que sería de primera edición. Por lo tanto, sería primero indicado los inhibidores de la bomba de protones como primera línea para esta persistencia de dispepsia. Ahora, en cuanto a segundo, los antidepresivos tricíclicos y bueno, incluso algunos antipsicóticos se mencionan como mayor referencia en caso de que en primera instancia no responda a los inhibidores. Por eso, estos se usan siempre y cuando los primeros no funcionen y usarlo antes que los procinéticos, al menos con el estudio indicado aquí abajo. Y en cuanto a los procinéticos, tienen eficacia significativa, tanto cisapidre, cutamida, entre otros. En algunos países, tanto de Latinoamérica como en general, estos dos primeros fármacos no están señalados o fueron retirados por efectos adversos muy marcados, y en la cutamida justamente podría ser recomendado. Ya es una tercera línea si es que no responde ni a los inhibidores ni a los neuromoduladores, que en este caso serían los anticíclicos. Por eso se consideran más como tercera línea. En cuanto a otras tratamientos o terapias, bueno, se menciona también filoterapia, que en alguna edición, en algunas plantas y compuestos más que nada de Medio Oriente, que buscan unos efectos de mejoría en líneas generales, pero se hacen falta más estudios a largo plazo. En lo segundo, que es un antibiótico, la rifaximina, busca niveles síntomas globales y hace que pueda haber una mejor llenura por planeación abdominal. Y bueno, justamente como esta extensión puede ser subjetiva y eruptos, se sean sus efectos adversos, pero sí no está tan indicado. En cuanto a la terapia psicológica, como si bien mencionamos los psicofármacos, también toman importancia la relevancia para el eje intestino cerebro en la dispepsia, que fue justamente señalada y mencioné, has explicado, para poder justamente ver esa terapia. Sin embargo, en dispepsia funcional hay controversia en su eficacia. Incluso esta referencia menciona con respecto a la acupuntura para poder mejorar mis órdenes de motivación intestinal, pero se necesita evaluar la eficacia con mayores estudios de control. Y bueno, en lo anterior hemos explicado con una visión histórica, incluso esto lo más detallado posible, sería más para la defensa funcional. Ahora, en cuanto a lo orgánico, he tratado de sintetizar lo más posible esos 5 tipos de terapias para tratamiento erradicador. Bueno, la triploterapia clásica sería la amoxicilina, claritromicina y los inhibidores bomba de protones. Estos son indicados fármacos de primera línea. Aquí tenemos su dosis y posología y con una duración de 10 a 14 días. Tiene muy buena efectividad para tratar digamos,
75-85% de los casos, justamente en el caso de dispepsia orgánica por el Helicobacter pylori, y puede mostrar algo de resistencia, en especial justamente por el lado de la claritromicina. Que al menos en los estudios basados para este año se alcanzaban de un 17, 22, 23%, casi 25%. Para ya la segunda línea, justamente el tratamiento indicador, sería la terapia cuádruple clásica, es la segunda línea, siempre justamente cuando hay un mayor rango de resistencia indicado en lo que sería claritromicina, que en ese caso se le añade a estos primeros 3 indicadores con bismuto. La cuádruple secuencial, esto se puede ver justamente que en los primeros casos hay efectividades similares. Sin embargo, esta terapia secuencial va a fallar si hay resistencia doble, dígase a la claritromicina o metronidazol. Indicar que metronidazol puede indicarse también justo para la terapia cuádruple clásica, aparte también del bismuto. La concomitante es con una saturación aproximada del 90%, aunque esto sería, digamos, como más indicado en terapias finales o cuando ya hay estado de resistencia, ya que justamente busca andar eso. Y la de rescate es que falla la triada clásica, o el fracaso de terapia triple, que sería levofloxacina, amoxicilina y inhibidor de protones. Aquí mismo, como mencioné, aquí está la posología, algunas indicaciones adicionales que si pueden ver justamente aquí está con mucho más detalle en la referencia de aquí abajo. Y bueno, para los algoritmos de tratamiento, tanto en la infección de Water pylori, así como la sensible. Aquí justamente tenemos para indicar si este es alérgico o no a la penicilina. Y seguimos toda esta de la terapia clásica, la concomitante, y si es que, digamos, hay un sí o no, digamos, de fallo, puede haber este caso de seguimiento justamente postoperatorio, después de los días de duración. Y aquí con más detalle lo pueden apreciar. Como mencioné, como también es pacientes ricos de penicilina, en este caso podemos aplicar con una baja respuesta a la terapia triple. En todo caso, en primera instancia, hay que ser positivo, terapia cuádruple clásica, justamente lo que hemos visto aquí previamente en estos casos, resistencia a la penicilina y también a la penicilina. Y en el caso de que no haya presente justamente esta resistencia, podemos aplicarlo justamente con metronidazol, claritromicina y inhibidores de bomba de protones. Y bueno, en el caso que falle, centro especializado, y si no, o sea, que sea exitoso, seguimiento. Y justamente de esta referencia habían puesto también el algoritmo, uno de mis compañeros aquí está, si lo quieren ver con más detalle. Y también se resume más que nada este esquemático de la especie funcional, que ya justamente fue explicada y mencionada justamente paso por paso, tanto en lo no farmacológico como en lo farmacológico. Y bueno, recuerda, primera línea de recibidores, segunda línea físicos y tercero prostéticos, aunque puede ser también sujeto para estrés postprandial si es que se presenta. Y bueno, ya para terminar, como una sugerencia justamente de explicación, un par de casitas justamente asociados con lo que hemos visto, en este caso, bueno, también mencionado también abdominal, pero más centrándose en la dispepsia y orgánica funcional, para poder justamente, ya, a ver, algo rápido más. Mujeres de años con desmeses de dolor epigástrico, una sensación de llenura, laboratorio de endoscopía alta normales. Aquí voy a poner justamente el test justamente prueba iniciado para poder descartar el pylori. En este caso es negativo. Desde el manejo farmacológico indicado, en lo que, bueno, justamente puede responder y justo puede hacer más. Y el último, bueno, en este segundo, bueno, aquí están las referencias. Bueno, he mezclado un poco las preguntas para que no sea tan escueto. Pero bueno, durante 10 años con dolor por dolor en el epigastrio y no sé de los años de evolución. Anoscopía, crisis crónica con el pylori y cuál sería el tratamiento de primera línea y qué antibiótico no se recomendaría en el sistema terapéutico. Como dije, estas preguntas han mezclado y bueno, si vas a responder, ya sea por letra o ustedes mismos, para más adelante justamente poder hacer esta disertación final. Esa es la última diapositiva. No, pero ya ahora sí, ya es la final, para poder justamente mencionar esta primera instancia. En el caso de la primera pregunta, como tanto el laboratorio que supía fue negativo, o sea, no había ninguna animación, sería disfuncional. Primera instancia, inhibidores de protones y segunda, los antidepresivos físicos. Y en la segunda, bueno, como mencioné en el cuadro, amoxicilina, más omeprazol y claritromicina. Recuerden las 12 horas más que nada y la dosis que también está en el cuadro. Y lo que no está indicado sería rifampicina. En el tercero se fue indicado como parte de los cuadros de tratamiento con cuádruple. La oxitociclina puede ser incluso cambiar si es que no hay oxitociclina disponible, si no está mismo, y esto ya como puede ser para tratamiento en caso de resistencia. Y bueno, eso sería ya, ahora sí, ya al final de la presentación.
Gracias. Retrocede un ratito a la última diapositiva, no te entendí ese caso al final. O sea, ¿qué quiere decir ahí? ¿Que la alternativa C sí es correcta? ¿O se te han mezclado las alternativas? Ahora ¿Eso sí, de con rifampicina? no, son dos preguntas en una. El tratamiento de primera línea para, en este caso, dispepsia orgánica. ¿Y qué antibiótico no se recomienda en el sistema terapéutico? Al menos con los referenciados. Y justamente también, respetando justamente el cuadro previo de la indicación de tratamiento, la triple clásica, la amoxicilina que es, bueno, 1 gramo, 1000 miligramos por cada 12 horas, el omeprazol a 20 miligramos cada 12, y la claritomicina de 500 miligramos por cada 12 horas por un lapso de, bueno, de 10 a 14 días, pero quiero tomar uno de 14, así que también es válido. Y uno que no está indicado es la rifampicina, el metamizol fue indicado en las terapias cuádruples, la tetracyclina, si es que no está, si es que hay muchas resistencia a los antibióticos, y esa es una segunda opción, incluso de la tetracyclina. Solo como un ejemplo práctico. Ya, ok. Bien, ¿tienen preguntas para sus compañeros? ¿Para Marilyn, para Carlos o para el otro Carlos? A ver, poner cámara. Mientras les voy comentando algo. Siempre que hagan una presentación, acostúmbrense a poner las referencias del punto que están tocando, ¿ya? Sí es cierto que, bueno, de repente los primeros temas han sido un poco semiológicos, un poco básicos, pero podrían haber puesto de repente referencias de libros o del manual del que se han guiado para hacer la exposición. Y cuando hagan la parte terapéutica, obviamente con mayor obligación tienen que poner las referencias bibliográficas, como bien ha hecho Carlos. Sin embargo, cuando ustedes hagan una presentación sobre terapéutica en medicina, no se recomienda que usen referencias de más de 5 años de antigüedad. Y yo creo que actualmente pues las guías de las principales enfermedades, que son las que ustedes van a revisar, están disponibles. Ahí les he observado varias diapositivas que están con una referencia bastante antigua. Incluso mencionan medicamentos que no se usan, que ya hace muchos años se vio que simplemente no se usan. En las guías actuales ya no lo van a encontrar. Entonces tengan cuidado cuando presentan, porque ustedes se supone que son los que revisan el tema para presentarlo a sus compañeros, entonces para que no se lleven una idea equivocada. Y ya. ¿Tienen alguna pregunta? O les hago preguntas. A ver, Angie, ¿quién quiere preguntar? A ver, Angie Benítez. Doctora, buenas noches compañeros. Yo sí, para la primera parte de dispepsia. De Marilyn. Mencionaron que había la estrategia de Tesantret. Ok, sus ventajas y todo, pero ¿cuándo está contraindicada? ¿El Marilyn? Bueno, está contraindicada este test cuando hay un alto riesgo de patología orgánica. O sea, cuando hay signos de alarma en el paciente, ¿no? Por ejemplo, hay vómitos persistentes, o hay pérdida de peso de manera considerable, o cuando hay hematemesis o melena. También cuando el paciente es más de 60 años, ya esto, básicamente porque un paciente más de 60 años más, sobre todo, podemos encontrar lo que es el riesgo de neoplasia gástrica, ¿no? Y en este caso, pues se recomienda lo que es la endoscopía directa. También en pacientes con antecedentes personales de alguna neoplasia gástrica, ¿no? Que ya requiere como que orientarnos para la evaluación estructural, ¿no? Por medio de la endoscopía, como ya mencioné, por el mayor riesgo, ¿no? Entonces, el test se va a recomendar básicamente en pacientes menos de 60 años sin signo de alarma y que no tengan un riesgo alto de patología orgánica, sobre todo. Ya, en ese punto también quiero hacerles un comentario, porque ustedes han presentado, creo que Carlos Alonso presentó un algoritmo de la dispepsia, no sé si lo puedes retroceder, Carlos, para ver la diapositiva donde pone un algoritmo donde dice que la edad recomendada, justamente lo que está diciendo Marilyn, ¿no? Son 60 años para hacer el punto de corte.
Y en realidad esa es una referencia bastante antigua. No sé si pusieron el tiempo, no sé, esa es la que presentó Carlos Alonso. No, esa es la presentación de Alonso. Sí, doctor, está avanzando, está tardando un poco. Ujú. Porque eso, o sea, eso de los 60 años, igualmente es algo que antes se consideraba y tal vez en algún país lo consideren, pero ustedes, si van a presentar un tema, tienen que indagar un poquito sobre cuál es la importancia de tratar el Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori se considera un cancerígeno, ¿no? Se asocia mucho al cáncer gástrico. Entonces, los algoritmos son diferentes dependiendo de la zona donde estás, de la cual estás hablando, ¿no? El Perú, por ejemplo, es un país de alta incidencia de cáncer gástrico. No tenemos una guía nacional, digamos, no tenemos un programa, mejor dicho, un programa nacional de detección precoz del Helicobacter ni del cáncer, pero se considera ya grupo de riesgo a partir de los 40 años para una población que tiene alta prevalencia de Helicobacter pylori. Hace un año se publicó un libro que ha sido hecho por autores peruanos. Ya no sé si ustedes tienen el acceso, les voy a pasar. Se llama Algoritmos en Gastroenterología y Hepatología. Ha sido un libro hecho por puro gastroenterólogo peruano, en base a, obviamente, a información médica actual. Y el punto de corte que se ha puesto 40 años, ya no 60 años. Entonces, si tú tienes una persona de 45 años que empieza a tener síntomas de dispepsia, no sería tan recomendable que le hagas el test and treat, porque puede ser que se te esté pasando algo. Una persona de 40, 45 años en el Perú, en Colombia, en Japón, en las zonas donde hay alta prevalencia de Helicobacter pylori, podrían ya fácilmente tener un cáncer temprano o incluso un cáncer avanzado. Entonces la edad baja, ya la edad no se considera 60 años, se considera menos. Incluso en países como Japón y Corea, donde tienen programas nacionales de detección de cáncer gástrico, donde hacen una endoscopía de forma obligatoria, a partir de los 40 o 45 años también hacen de frente la endoscopía para despistaje de cáncer de estómago, aunque no tengan dispepsia ni nada. ¿Ya? Entonces, y por ejemplo, en este algoritmo que han puesto, es este, creo que dice más de 55 años. Bueno, creo que es este. Igual no está la referencia, no dice de qué año es, no dice de qué año es esta referencia, pero esa es una información no actual, ¿no? No actual. Igualmente mencionaron también, Carlos Apaza, en la parte de terapéutica, tú mencionas medicamentos como la cisaprida, por ejemplo, que es un medicamento que ya se dejó de usar hace tiempo. Y también esa referencia que has usado desde el 2008, creo que has puesto, 2012. Es un medicamento que ya no se utiliza porque, o sea, demostradamente produce arritmias, ¿no? Arritmias graves. Entonces, esta no se usa. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿qué les quería preguntar yo? Ah, ya, a Marilyn le quería hacer una pregunta. ¿Es lo mismo decir dispepsia que decir gastritis? ¿O cuál dirías que es la diferencia? O alguno del grupo, ¿no? Que quiera responder. ¿Es lo mismo decir dispepsia o gastritis? Porque van a tener mucho paciente que viene a la consulta. Sí, señora, ¿por qué viene? Ah, yo sufro de gastritis. ¿Es lo mismo? Porque después le preguntas, ¿no? ¿Y qué cosa tiene? Ay, se me hincha la barriga, me duele, me siento llena. Creo que no, doctora, porque la dispepsia más que nada es una sintomatología o un síndrome clínico en sí, ¿no? Y la gastritis ya es algo orgánico, por así decirlo, o sea, es... Pero ahí en tu algoritmo, o alguno de ustedes puede responder, en el algoritmo ustedes ponen ya al paciente para decirle que tiene dispepsia funcional, tienen que haberle hecho una endoscopía, ¿no es cierto? Según los criterios actuales, para que tú digas que es dispepsia funcional, es porque le has hecho endoscopía. Y en la endoscopía, muchas veces tú tomas una biopsia y en la biopsia te va a decir que tiene gastritis. Helicobacter pylori negativo, gastritis superficial leve.
¿A ese lo consideras orgánico o funcional? Porque les digo, todas las biopsias que ustedes toman en el estómago les va a decir que tiene gastritis. ¿Alguien quiere opinar? Ah, para que suban un punto. ¿Nadie? Doctora, ¿podría preguntarle pregunta? Porque es como que no entendí mucho. Sí es lo mismo decir gastritis que dispepsia. Bueno, al final la diferencia es principalmente por la clínica, ¿no? Bueno, la gastritis que te va a dar epigastralgia y la dispepsia es el disconfort postpandreal, ¿no? A veces cuando se le hace una endoscopía se ve que pacientes que vienen con dispepsia presentan, presentan a la vez gastritis, ¿no? Y es como que yo tenía entendido que la dispepsia puede aparecer como consecuencia de eso, pero al final como que por la clínica es distinto. Pero ¿cuál es la clínica diferente? Porque en la dispepsia también puede haber dolor abdominal urente, ¿no es cierto? Ardor epigástrico. Es un síntoma de la dispepsia. Escucho. Doctora, menciona, o nos preguntó la diferencia entre dispepsia y gastritis. O sea, Claro, la clínica es en lo sí. mismo decir, no, Únicamente es lo mismo decir tengo gastritis o tengo dispepsia. Es lo mismo. No es correcto decir tengo gastritis. Bueno, según lo que entiendo es que la dispepsia es como que un conjunto, es un síndrome en sí, ¿no? Que engloba varios síntomas. Y en cambio la gastritis, como su propio nombre dice, es una inflamación ya de la mucosa gástrica, o sea, es algo más, y clínicamente se puede diferenciar porque la dispepsia básicamente se relaciona con la comida en sí, no sé, está más relacionada, puede provocar dolor, ardor, o como mencioné, plenitud o saciedad no precoz, pero ya la gastritis en sí puede ser esta asintomática también, o también puede generar dolor, y también tiene su clínica más específica como náuseas, vómitos. Las náuseas no pueden estar dentro de la dispepsia. No es frecuente, pero sí. Más que nada es el dolor y el ardor en el epigastrio y la saciedad. A ver, te lo planteo otra vez. Llega tu paciente y te dice que tiene ardor epigástrico, paciente de 30 años. Tiene ardor epigástrico, distensión abdominal, llenura postprandial. Ya. ¿Tú en tu primera consulta, cómo lo catalogas? ¿Qué diagnóstico le pones? Síndrome doloroso abdominal. Doctora, ¿podría ser síndrome dispéptico hasta demostrar la causa? Porque la gastritis ya sería la enfermedad. ¿O podría tener otra causa? Correcto. No estamos hablando de dolor, estamos hablando de dispepsia. Puede ser síndrome dispéptico o dispepsia. Entonces, en tu primera consulta, tú tienes una dispepsia y le puedes decir dispepsia no investigada, porque no sabes si tiene una causa esa dispepsia, o sea, si es orgánica o si es funcional, porque el malestar puede ser el mismo. El paciente puede ser que tenga un cáncer gástrico y viene con malestar de dispepsia. ¿Ya? Entonces, en tu primera consulta puede decir dispepsia. Ahora, si tu paciente tiene 30 años, de repente tú decides no hacerle una endoscopía y decides hacerle una prueba de Helicobacter pylori, el test and treat, ¿cierto? Entonces, el paciente tiene 30 años, tiene síntomas de dispepsia, le hago su test and treat y le sale negativo. Ya, le sale negativo, no tiene Helicobacter pylori, entonces le das algún medicamento para calmarle la molestia, ¿no es cierto? Mencionaron que podía ser un inhibidor de bomba de protones como primera intención. Ya. Pasa un tiempo, según los algoritmos pueden ser 4 semanas, regresa el paciente, que lo catalogaste como dispepsia funcional, digamos, y sigue con síntomas.
Entonces, en ese momento tú puedes decidir hacerle una endoscopía a ese paciente que sigue con síntomas a pesar del tratamiento. Entonces, le haces la endoscopía, le tomas la biopsia a ese paciente y te sale Helicobacter pylori negativo, gastritis superficial leve. Ya. En ese punto, ¿tu diagnóstico cambia o sigue siendo dispepsia funcional? Si se le encuentra gastritis, dice el doctor. Le encontraste en la biopsia gastritis, Helicobacter pylori negativo. Y en este caso ya no sería orgánico. A eso iba la pregunta. Pues. Ah, ¿Se ok. considera orgánico o no se considera orgánico? El que encuentres gastritis a tu paciente. Bueno, en este caso Sí, yo doctora. tendría... Si tiene Helicobacter pylori, se considera que es una causa orgánica. No se considera funcional. Lo primero, le echamos la culpa al Helicobacter y decimos, ya, no es funcional, sino que tiene Helicobacter y el Helicobacter le está causando el síntoma. Le tratas el Helicobacter. Si ya no tiene Helicobacter, pasan meses y el paciente sigue con síntomas, ya entonces de repente no era el Helicobacter. No era el Helicobacter. Le haces su endoscopía al paciente y le encuentras gastritis. Gastritis sin Helicobacter. Esos chicos se sigue considerando una dispepsia funcional. Sino que incluso es mala costumbre misma de los médicos, porque a veces al paciente le encontramos, viene el paciente con dispepsia, le encontramos en la endoscopía gastritis, que nosotros sabemos que decir gastritis es como decir, está ok, no tiene nada, su estómago, pero le decimos al paciente, bueno, le hemos encontrado gastritis. Gastritis. Entonces el paciente se queda con eso. No, tengo gastritis. Entonces mi enfermedad, mi molestia, mi malestar se llama gastritis. Y a veces nosotros mismos como médicos le reforzamos esa idea. Pero en realidad al paciente, si tú lo encuentras, si no tiene Helicobacter pylori, solo lo encuentras gastritis, ese paciente tiene un diagnóstico, sigue siendo dispepsia funcional. Diferente es que ese paciente, tú le haces la endoscopía y le encuentras una úlcera péptica, una úlcera duodenal, le encuentras signos de esofagitis, de reflujo, le encuentras un cáncer de estómago. A eso se llama dispepsia orgánica. Pero la gastritis en sí es un hallazgo histológico de la mucosa gástrica que en muchas ocasiones no da ni síntomas, a veces sí, a veces no. Entonces, para no hacernos problema, a todo eso se le llama dispepsia. Y si no tiene Helicobacter, se le sigue llamando dispepsia funcional. ¿Ya? Dispepsia funcional. Lo único que hay que tener en cuenta es cuándo hacer la endoscopía, ¿no? Eso sí lo han mencionado bien. O sea, lo primero que tienen que hacer es según la edad, ustedes le pueden dar un tratamiento. Si el paciente no tiene factores de riesgo, simplemente le dan un tratamiento. Si no hay mejoría con el tratamiento, ahí sigue hacer una endoscopía. Sigue hacer una endoscopía. Y en la endoscopía, igual, si sigue no teniendo nada, sigue siendo una dispepsia funcional. La gastritis no es un término que usamos clínico. No es un término clínico. No tiene síntomas propios. No tiene síntomas propios. El término correcto es decir, tiene dispepsia el paciente. Pero es cierto, ustedes van a escuchar a muchos médicos, incluso nosotros mismos, a veces por facilidad, porque el paciente lo entiende más rápido. Cuando tú le dices, tiene dispepsia, y te queda mirando, ¿no? Dispepsia, ¿qué es eso, doctora? ¿No? Y entonces, para ahorrarte la explicación, le dices, tiene gastritis. Ya. Y el paciente se va tranquilo. Entonces, pero médicamente yo quiero que ustedes sepan que el tener gastritis no indica que el paciente está enfermo. Sigue siendo una dispepsia. Sigue siendo dispepsia, es una dispepsia funcional. Y el hecho de que sea funcional no quiere decir que no tenga nada. Ya lo han explicado en la fisiopatología. La dispepsia funcional es una serie de cosas. Pueden haber alteraciones neurológicas, puede haber alteración del vaciamiento gástrico, puede haber hipersensibilidad visceral. O sea, hay varias cosas fisiopatológicas que les pueden explicar que un paciente tenga dispepsia. No es que no tenga nada. Sí tiene algo. Tiene dispepsia. ¿Ya? No le expliquen fácilmente, tiene gastritis, por eso le duele. No. Tiene dispepsia, señora. Tiene algunas alteraciones del movimiento de su estómago, qué sé yo, que le generan el malestar. Y le vamos a dar algo para mejorar los síntomas. ¿Ya? No es correcto tampoco, como gastroenterólogo, que yo le haga la endoscopia al paciente y le diga, ¿y qué tengo, doctora? No tiene nada, estás bien, anda al psicólogo. Tampoco es la forma de enfocar a un paciente con dispepsia. ¿No? Es cuestión de explicarle al paciente, porque si el paciente tú no le explicas y el paciente no entiende qué es lo que tiene, le generas más ansiedad. Y esa ansiedad se va a ver reflejada en más síntomas, más temor a los síntomas, más prevalencia de síntomas. Entonces es bien importante que ustedes al paciente le expliquen, le aclaren y lo calmen.
y el paciente entienda que esas molestias no son de algo grave, que las molestias son por mal funcionamiento de su estómago, son síntomas que puede ser que pase, puede ser que demore un poco en pasar, que puede mejorar con la dieta, sí, puede ser que mejore. Acá en el Perú a los pacientes les gustan mucho los productos naturales, ya bueno, usted puede probar, si desea alguna cosa que le pueda ayudar a sentir mejor su digestión, puede probar. Entonces, darle seguridad al paciente de que no tiene nada malo. ¿Ya? Tienen que recordar siempre que al paciente los factores de riesgo que han mencionado en ambas exposiciones son bien importantes. Eso tienen que aprender a reconocer, ¿no? No solo la edad, sino si el paciente ha perdido peso, si lo ven pálido, si está anémico, si en algún momento ha presentado sangrado. Son signos de alarma que sí están obligados a reconocer. Aunque sea en emergencia o en un paciente crónico, tienen que reconocer esos signos de alarma. Y el signo de alarma te puede hacer que tu paciente tiene 20 años, pero de repente le haces una endoscopía. ¿Pero por qué? Te van a decir, doctora, tiene 20 años. Sí, sale del algoritmo. Sí, tiene 20 años, pero es un chico que es deportista, todo, y está con 8 de hemoglobina. O sea, no es normal que tenga 8 hemoglobinas un chico, ¿no? Si come, si hace, o sea, que algo le está pasando. Entonces, nadie te va a juzgar si tú le haces un examen un poco más invasivo a una persona joven porque tenga un signo de alarma. Pues los signos de alarma son un dato bien importante en estos cuadros de dispepsia. ¿Ya? ¿Qué más les quería comentar? Bueno, eso. Bueno, y que también sería bueno que, si bien no es la clase de Helicobacter pylori, actualmente los tratamientos se están actualizando siempre. Traten de buscar guías más actuales, traten de buscar conferencias que están grabadas ahorita en YouTube, ustedes tienen acceso a todo. Conferencia, Congreso de Gastroenterología el último año. Entonces van a ver las últimas conferencias que los especialistas están dando sobre el tema, nuevos tratamientos, ¿no? Para que tengan una idea, porque ustedes de acá a 2, 3 años ya van a estar enfrentándose a atender a un paciente, ¿no? Entonces tienen que tener la información más actual, no pueden ustedes seguir con información antigua. Ustedes tienen acceso a la biblioteca, tienen revistas, pueden preguntar a sus asistentes, ¿ya? Siempre traten de revisar las guías. Por ejemplo, para dispepsia, para dolor abdominal, hay guías. Y traten de buscar las guías de sociedades importantes. Puede ser de la Sociedad Americana de Gastroenterología, de la Sociedad Europea de Gastroenterología, de la Sociedad Asiática. Ustedes buscan online y van a encontrar guías. Y las guías generalmente son disponibles. Están free. Entonces revisen guías para que tengan la información más actual. ¿Ya? Y bien, no sé si tienen alguna pregunta más, que ya van a tener su clase con el doctor Chávez. Sí, Guillermo. Doctora, disculpe, ¿sería posible que una dispepsia funcional, si persiste en el tiempo, escale a una dispepsia orgánica o algo más serio? Buena pregunta. No es que escale, pero a un paciente que tiene dispepsia funcional, digamos, tienes un paciente de 30 años, ya le has hecho todo, dispepsia funcional, ya. Pasan 2 años, de repente este chico tuvo un problema de la rodilla y se puso a tomar AINES, y de pronto sus síntomas reaparecen, incluso tiene una melena o un vómito con sangre, ¿ya? El paciente está desarrollando, no es que ha evolucionado la dispepsia, sino que ha tenido otra situación que le está generando una úlcera, por ejemplo, ¿ya? Y eso es importante, porque el paciente a veces piensa que, justamente lo que tú me has dicho, ¿no? Que, yo sufría de gastritis y ahora he empeorado, ahora tengo úlcera, seguro ya me va a dar cáncer. Eso es lo que piensa el paciente. Pero no es que va a evolucionar, sino que una persona con dispepsia funcional tiene, como cualquier otra persona, puede ser que en 10 años desarrolle un cáncer de estómago, pero por otra cosa. De repente porque tenía una carga genética muy fuerte, porque, no sé, se contagió de Helicobacter y tenía malos genes y desarrolló cáncer, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque tenga dispepsia no le puede dar algo en el futuro. Sí le puede dar, pero no quiere decir que esté evolucionando su dispepsia. Ese no es un concepto correcto, pero el paciente puede creer eso. El paciente cree eso, pero es otra cosa. Doctora, en vez de evolucionarlo, sería mejor decir que cambia la causa, ¿no?, de su dispepsia. En este caso era funcional, pero se le agregó otra cosa y sería orgánico. Digamos que sí, pero hay que explicarle bien al paciente que es otra enfermedad que se le está presentando. No es que porque siempre sufrió de dispepsia, ahora, tiene un cáncer. No, que no se quede con esa idea ni él ni la familia. Porque si siempre tuvo dispepsia y tú hiciste las cosas bien, o sea, tú lo examinaste, le hiciste su test and treat, lo trataste, digamos, de Helicobacter pylori, el paciente siguió con síntomas, le hiciste su endoscopía y le viste que no tenía nada,
Porque, ojo chicos, no se olviden que según la guía actual, para que tú lo catalogues de dispepsia funcional, debe tener una endoscopía. Según los últimos criterios de Roma, debe tener una endoscopía. Y si tú tienes una endoscopía que está negativa, ese paciente, si por otras razones desarrolló una úlcera o un cáncer, esa no es porque no lo diagnosticaste bien, es porque igual iba a desarrollar ese cáncer, esa úlcera, y no es que empezó a tener síntomas del cáncer a los 30 años. Tenía su dispepsia, pues, que haya desarrollado cáncer a los 40, 45 es otra entidad que se le está presentando a ese paciente. ¿Ya? No es que eso causó lo otro. Pero sí tiene que haber tenido una endoscopía negativa. Y ahí es donde digo, les repito, esa endoscopía negativa puede ser gastritis. O sea, el hecho de que sea gastritis no lo convierte en orgánico. Ya eso quiero que recuerden. Muy bien, ya no hay más preguntitas, creo. Bien, chicos, entonces, en general, bien, para hacer su primera presentación, actualicen mejor su bibliografía, pongan su bibliografía. Si lo van a hacer de manera grupal, es válido que de repente en su última diapositiva pongan, utilizamos esta bibliografía ya. O si pueden hacerlo en cada diapositiva, sobre todo en las diapositivas de temas de actualización, que son las partes terapéuticas, pueden poner su referencia bibliográfica, como bien hizo su compañero Carlos Apaza, solo que les recomiendo que busquen bibliografía más actual. ¿Ok? Porque vamos a tener varios cursillos, entonces traten de ir mejorándose en cada sesión. ¿Ok? Bien, chicos, entonces los dejo para que ya se reúnan con el doctor Chávez y tengan su clase teórica inaugural. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Chao, chao.